Muy buena noche. Que el Señor lo bendiga a cada uno de ustedes. La Iglesia Evangélica Bautista de la Victoria en Lima, Perú, le da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos invitarle a participar con nosotros de la clase de los días miércoles, donde juntos estamos desarrollando el ministerio del Señor Jesús. Y hoy día vamos a tomar la lección número 21, que la hemos titulado Los haré pescadores de hombres. Quisiera invitarle el Evangelio según San Mateo capítulo 4 y daremos lectura del verso 12 al verso 17. El Evangelio de Mateo capítulo 4 del verso 12 dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a pedir la bendición del Señor. Oremos. Bendito y alabado sea, Señor, Dios Todopoderoso. Eres el único Dios vivo y verdadero, el Dios que con tu gran poder creaste todas las cosas, Señor, aquellas que están en los cielos y aquellas que están en la tierra. Todo lo creaste para la gloria de tu gran nombre. Señor, al venir en esta noche a tu presencia, queremos agradecerte, Señor, por concedernos la vida en este día. Gracias, Señor, por el alimento, el pan de la tierra que nos has dado. Gracias por tu cuidado, por tu protección que has tenido para con nosotros. Ahora, Señor, en este tiempo hemos abierto tu palabra, que fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección, Señor, para nuestra vida espiritual. Os rogamos que tu Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra divina, ilumine, Señor, nuestra mente, nuestros corazones, para poder entender, comprender, para poder guardar tu palabra, Señor, en nuestros corazones y mente, y darnos fuerza para aplicarla, Señor, en nuestra vida diaria en todo momento. Gracias, Señor, por lo que vas a enseñarnos en este día, oh Dios de los cielos. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos y amigos, y bendice a tu siervo, Señor, que será el portador de tu enseñanza en esta noche. Padre Santo, en tu mano bendita encomendamos, Señor, nuestra enseñanza. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos tu bendición. Amén. Amén. Gracias al Señor Jesús. En esta noche vamos a desarrollar acerca del ministerio del Señor Jesús. Y habíamos dicho en la clase anterior que el Señor Jesús estaba en Judea y ahí fue a Galilea. Y ahí en Galilea Jesús va a comenzar su ministerio llamando a la gente al arrepentimiento y va a llamar a sus primeros discípulos, y después vamos a notar una pesca milagrosa durante esta enseñanza. Nos preguntamos nosotros, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cuándo decimos que el reino de Dios ha llegado? ¿Por qué siguieron los hombres al Señor Jesús cuando Él los llamó? ¿Para qué trabajo llamó el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Por qué eligió el Señor Jesús a un grupo de 12 apóstoles? Vamos a ir viendo cada una de estas preguntas en la enseñanza en esta noche.
Hemos visto en la clase anterior, hermanos y amigos, que la mujer samaritana, al comienzo, cuando comenzó a hablar con el Señor Jesús, ella lo vio primeramente como un hombre y luego lo va a mirar como un profeta y finalmente lo va a ver como el Mesías, el Cristo. En esa conversación que tuvo el Señor con la mujer samaritana, el Señor Jesús le ofreció a la mujer el agua espiritual. El Señor también le enseñó a la mujer que Dios es espíritu y lo que le adora deben de hacerlo en espíritu y en verdad. El evangelista Juan, el cuarto evangelio, es el único que menciona el ministerio temprano del Señor Jesucristo, que lo realizó en Caná de Galilea y luego en Jerusalén durante la Pascua. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marco, Lucas, comienzan con el ministerio de Cristo en la época del encarcelamiento de Juan el Bautista. ¿Y qué se da en ese lugar? Dice Mateo capítulo 4, el verso 12 a 16, nos dice la palabra del Señor así. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. El Señor Jesús se encontraba en Judea, pero cuando oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. En Galilea, el Señor Jesús desarrolló un ministerio de enseñanza, de predicación y de curación. El pueblo se impresionaba profundamente y las multitudes se unían a él. En Galilea, el Señor Jesús ejerció su autoridad en sus enseñanzas, en sus prédicas y en sus curaciones que él realizaba. En Mateo 4:17 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el mensaje que el Señor Jesús predicaba en Galilea. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En una parte de la Biblia, usted va a ver la expresión, la frase, el reino de los cielos, y en otra parte va a ver el reino de Dios. Cuando nos referimos al reino de los cielos o al reino de Dios, presenta a Dios como el soberano, el creador de todas las cosas, el gobernante supremo y juez. En Romanos 14:17, el apóstol Pablo nos da una definición del reino de Dios. Y dice así en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Dios gobierna la vida de los hombres. Dios domina todo el universo. Dios gobierna las acciones y relaciones de los hombres para que sean santos y felices. Esta autoridad de Dios se llama su reino. Es un reino de poder, un reino de justicia, un reino de paz, un reino de gozo, un reino de bendición. Ese es el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Cuándo decimos que el reino de Dios ha llegado?
Decimos que el reino de Dios ha llegado cuando el poder, la justicia y sus bendiciones se derraman sobre los hombres. Esto será cuando Dios redime, cuando Dios salva a los hombres del pecado. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de una época nueva, de bendición divina que estaba por llegar. El gran profeta Daniel profetizó ahí en Daniel 2:44, dice así: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y luego viene el ministerio de Juan el Bautista, y Juan declara que el reino de Dios estaba cerca y que debían de arrepentirse. Luego llega el Señor Jesús con el mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo predicho en el Antiguo Testamento estaba por cumplirse y los hombres debían de preparar sus corazones para la venida del Salvador al mundo. Juan había sido el precursor del Mesías y el Señor Jesús era el Rey que anunciaba la llegada de su propio reino. Cuando el Señor inició su ministerio, hizo un primer llamado. Dice: venid en pos de mí. ¿Por qué siguieron los hombres al Señor Jesús cuando Él les llamó? Mateo capítulo 4, el verso 18 al 20, dice la palabra del Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. El primer llamamiento de sus discípulos revela la autoridad que el Señor Jesús poseía. Cuando el Señor Jesús mandaba a los hombres, su palabra era la orden de un Rey celestial, en quien debía obedecerse. Cuando el Señor llama, tenemos que obedecer. Cuando el Señor nos indica que tenemos que hacer algo, tenemos que obedecerle al Señor. ¿Para qué trabajo llamó el Señor Jesús a sus discípulos? La Biblia nos dice que al caminar el Señor Jesús por el mar de Galilea, encontró a dos pares de hermanos que estaban pescando: Simón y Andrés, Jacobo y Juan. Fueron los primeros discípulos que el Señor le hace un llamado. Ellos estaban ocupados en su oficio cuando se acercó el Señor Jesús y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres, como dice Mateo 4:19. El Señor los llamó a una nueva tarea en la vida, y ellos inmediatamente lo siguieron. El Rey lo había llamado y obedecieron al instante. La Biblia nos habla también de un segundo llamamiento que lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 5, el verso del 1 al 3, nos dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba
desde la barca a la multitud. El evangelista Lucas no registra el primer llamamiento de los discípulos, pero en esta ocasión va a registrar el segundo llamamiento. Lucas menciona un segundo llamamiento que ocurrió también ahí en el mar de Galilea. Los pescadores habían vuelto después de la pesca durante la noche y ellos estaban ya trabajando ahí, estaban cansados de haber trabajado. Y en la mañana, dice la Biblia, que en la mañana, Jesús caminando por el mar de Galilea, una gran multitud de personas le seguían al Señor Jesús. El Señor Jesús entró en la barca de Simón y les habló a la multitud, le enseñó a la multitud. Lucas capítulo 5, el verso 4, dice la palabra de Dios al verso 7 lo siguiente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndole hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. El Señor Jesús, al terminar su enseñanza, le dijo a Simón que fuera mar adentro y echara su red para pescar. Simón ya había lavado la red. Los pescadores estaban cansados por haber trabajado toda la noche. Estaban desanimados, desalentados porque no habían pescado nada. Y además, la mañana era la peor hora para pescar. Simón no rehusó hacerlo. Simón estaba hablando con el gran Rey Celestial. Simón lanzó la red y la pesca fue tan grande que 2 barcas fueron llenas, nos dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 5, el verso 8 al 11 dice la palabra del Señor. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que era compañero de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Cuando Simón Pedro vio el gran milagro, comprendió otra vez que estaba delante del enviado de Dios. Simón se miró a sí mismo como un hombre pecador. Se postró, se arrodilló delante del Señor Jesús y le rogó que se apartara de él. El Señor no se apartó de Pedro, sino que el Señor Jesús lo llamó de nuevo para ser un pescador de hombres. Este llamamiento fue permanente y efectivo. Dice la Biblia que los pescadores dejaron todo y siguieron al Señor Jesucristo. Miremos la elección de los 12. En Lucas capítulo 5, el verso 12,
dice la palabra del Señor. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quiere, puede limpiarme. Ahí en Lucas 5:12, y estamos en el 13, entonces tendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrese al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ello. Pero su fama se extendió más y más, y se reunía mucha gente para oír y para que sanase a los enfermos. Mas él se apartaba del lugar, diciendo al desierto, y oraba. El Señor Jesús llamó a muchos para que lo siguieran. Más tarde el Señor Jesús sintió la necesidad de contar con un grupo más pequeño, un grupo pequeño de hombres que le acompañaran y que fueran adquiriendo y aprendiendo acerca de las enseñanzas y la prédica que él daba. El Señor Jesús, para hacer esa elección, salió a la montaña a orar. Lo dice la palabra de Dios. Señor salió, dice el verso Lucas capítulo 6, el verso 12 dice: en aquel día él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Después de consultar con su padre, eligió a 12 para que fueran sus discípulos. ¿Por qué eligió el Señor Jesús a un grupo de 12 apóstoles? A los 12 los llamó apóstoles, que significa lo que son enviados. El Señor llamó a 12 para enviarlos. La elección de los 12 apóstoles señala un periodo nuevo y muy importante en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Estos 12 iban a estar con el Señor, iban a aprender de Él, y luego que aprendían del Señor, serían enviados para hablar acerca del Señor Jesús. Todos ellos, los 12, eran hombres de recursos moderados y de posición social humilde. Ellos tenían que ser los dirigentes de la iglesia que Cristo iba a edificar. Entonces Dios llamó a 12 apóstoles para que estuvieran con Él, para que aprendieran de Él y para luego ser enviados a predicar el Evangelio a todo el mundo, como lo dice el libro de los Hechos, capítulo 1, el verso 8. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta enseñanza para nuestra vida espiritual? Debemos saber que el Señor Jesús llamó a la gente al arrepentimiento para que entren al reino de los cielos, al reino de justicia, al reino de paz, al reino de gozo y de bendición. El Señor mostró su autoridad en su prédica, en su enseñanza y cuando curaba a la gente de su diversa dolencia. El Señor Jesús llamó a la gente a seguirlo, los preparó y lo envió para que hablaran de Él. Todo lo que cree en el Señor Jesús forman parte de la iglesia que el Señor Jesús vino a formar y a edificar.
El Señor llamó para que se arrepintiera la gente y entrara al reino de Dios. ¿Usted pertenece al reino de Dios? ¿Aún todavía usted no pertenece al reino de Dios, al reino de los cielos? El Señor le llama en esta noche a un reino de justicia, de paz, de gozo y de bendición. Y para entrar a ese reino, Jesucristo es la puerta para entrar a ese gran reino. Que el Señor le bendiga y le ayude a poder entender con claridad la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a orar pidiendo que el Señor bendiga la clase que se ha puesto en esta noche. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, eres el Señor y Rey del universo, el único de ser adorado, Señor, en todo momento. Queremos levantar nuestra voz de gratitud, Señor, en esta noche, porque Jesucristo, tu Hijo unigénito, vino a este mundo, Señor, llamando a la gente al arrepentimiento. Y la iglesia hoy en día, Señor, sigue llamando a la gente al arrepentimiento. Ha venido, Señor Jesús, has venido para ofrecernos un reino diferente a los reinos del mundo, Señor. El reino de los cielos, el reino de Dios. Un reino donde hay paz, justicia, gozo y bendición. Hoy en día, Señor, la gente necesita de paz. Hoy día la gente necesita de justicia, de gozo y de bendición, Señor. Y tú viniste para ofrecer ese reino, Señor. Muchos ya, Señor, entraron a ese reino. Otros todavía, Señor, están luchando, Padre Santo, para poder encontrar las bendiciones a través de otro medio, para poder alcanzar la paz a través de otro medio, para poder encontrar la justicia a través de otro medio. Y no la han alcanzado, Señor. Solo encuentran confusión, conflicto, desorientación. Os rogamos, Padre Santo, encarecidamente, que abre sus entendimientos para que ellos también puedan entrar, Señor, a ese reino que tú has venido, Señor, a ofrecer a este mundo. Gracias, Jesús, por venir a este mundo. Y ahora, Señor, queremos agradecerte y pedirte también, Señor, que sigas guardando nuestra vida y que sigas sustentando, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis amigos. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Muy buena noche. Que el Señor le bendiga.